si no dejaría de ser el sentido de un conservatorio. Me voy a ir solo al final, aquí. Algo que no quería dejar de decir es que es muy importante en esto que, para mí, ¿no? Por lo menos, en esto que veníamos pensando, que fui muy rápido, capitalizar la presencialidad como espacio de conversación educativa. Pensar y planear en estos nuevos escenarios, el codiseño, ¿no? Esto que hablábamos de la mirada coparticipada, ¿no? El codiseño con el alumno, el codiseño entre colectivos, ¿no? Entonces me parece importante esta mirada estratégica que hablábamos, esto de identificar los problemas que ya lo dijimos, la revisión de los proyectos, la propuesta interdisciplinar, las propuestas integrales, el nuevo lugar de la familia y el liderazgo distribuido. Que una cosa es el rol que ocupamos en la organización y otro es el liderazgo. Podemos liderar desde diferentes lugares, todos, porque todos tenemos habilidades y capacidades diferentes y tenemos potencialidades que son las que tenemos que capitalizar a la hora de trabajar por proyectos. Entonces, saber que tenemos nuevas variables que ahora sí están mucho más forma disruptiva dentro de nuestras instituciones, que es lo flexible, lo heterogéneo, lo diverso, lo situado y lo que es irreemplazable. Por eso tenemos que trabajar en redes de colaboración. Como nos decía Teresa Lugo, reducir la brecha de expectativas entre lo que los alumnos necesitan y lo que la escuela puede ofrecer. Acá solo situarme en esto. La Agenda 2030 de UNESCO nos está interpelando, poniendo en el camino, poniendo el desafío, poniendo el objetivo de que tenemos una educación para la ciudadanía mundial, que tiene el objetivo de inculcar a las personas a lo largo de toda la vida los valores, las actitudes y los comportamientos que constituyen la base de una ciudadanía mundial responsable, desde la creatividad, la innovación, el compromiso a favor de la paz, derechos humanos y desarrollo sostenible. Nosotros en Uruguay, muchos del trabajo que tiene el currículum, por lo menos de educación primaria, tiene mucho trabajo en valores y el desarrollo humano hace mucho aporte a esta línea del objetivo. Cuando después las pruebas ERCE y TERCE, que son pruebas mundiales y estandarizadas, toman el análisis de los currículums de América Latina, Uruguay en la Agenda 2030 en esto va con un norte muy importante, pero también lo tenemos que hacer sentir en todas las instituciones, y eso es el gran desafío que tenemos. Y la educación para el desarrollo sostenible. Esa educación para el desarrollo sostenible es muy importante porque empodera a las personas para que cambien su manera de pensar y trabajar hacia un futuro sostenible. O sea que la sustentabilidad y la sostenibilidad son algo que hacen un interjuego y creo que por ahí también nosotros como esto de estar situados y comprometidos con la educación tenemos que trabajarlo. Yo ahí les puse el link de UNESCO por si ustedes quieren profundizar más en eso. Y simplemente ahora voy a quitar la presentación. En la presentación van a tener algunos materiales teóricos que yo fui revisitando a la hora de pensar, de organizar mis ideas, de organizar lo que vengo trabajando de hace tanto tiempo, y que tomó un sentido diferente a partir del 2020 y este 2021 que nos desafía. Pero ahora, si les parece, podemos abrir un espacio de preguntas, de consultas, de interpelar lo que yo dije, porque por algo es un conversatorio. Seguramente desde las biografías de ustedes, cada cosa dicha por mí toma un sentido diferente. ¿Marta? No te escucho. Ahí está. Sí, simplemente un comentario. Yo te escuchaba hablar y recordaba
mucho de lo, como tú dijiste, de la teoría, de cuando uno estudiaba para dirección hace muchos años, y cómo hay cosas que se repiten y son reiterativas, y todavía no pudimos hacerlas carne, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ojalá la pandemia nos ubique del lugar en donde realmente esos cambios sean posibles. Sí, creo que lo que tenemos que pensar, me parece a mí, es no vivir esto como un tema de que por la pandemia vienen los cambios, sino y que Claro. tenemos más trabajo. Esto de No. la queja, ¿no? Salir de la queja para ir a la transformación y ver el cambio como oportunidad. Y por eso era lo que decíamos, que tenemos que acompañar a los docentes. El ser humano niega lo desconocido, niega lo nuevo, muchas veces lo niega porque no tiene los elementos para comprenderlo, por eso muchas veces la barrera pasa por ahí, por eso el acompañamiento, por eso el valor del asesoramiento, por eso esta posibilidad de trabajar con nuestros docentes en esta diversidad sobre esto del contrato didáctico, ¿no? Porque a mí me preocupa esto de que, bueno, vamos volviendo a la normalidad. ¿A qué normalidad? ¿Qué queremos normatizar de vuelta? Entonces estamos volviendo a un paradigma positivista de querer todo dejarlo normal. ¿Qué es lo normal? ¿No? Entonces, y estamos quitando la posibilidad y la oportunidad al crecimiento, a la innovación. ¿Alguien más que quiera plantear? En línea con esto que decía Marta, creo que estuvimos todos al fin del año pasado tratando de rescatar lo positivo que nos había dejado la experiencia del 2020, ¿no? Y creo que ha pasado en todas las instituciones. Hace al espíritu docente esto de estar tratando de encontrar el aprendizaje en la situación de crisis. Y al menos en los contextos donde nos hemos manejado, se ha rescatado mucho todo eso. Coincido plenamente con esto de dejar de lado la terminología de modelo híbrido y pensar en modelo superador. Me parece que es un acierto. Hay cosas que las descubrimos por, como decíamos hoy con el equipo justamente, nos tuvimos que zambullir el año pasado en la piscina, algunos sin saber nadar, otros con un flotador, algunos con salvavidas y algunos nadando fácilmente en ese contexto, que se sintieron muy cómodos. Y este año estamos empezando ante la incertidumbre que nos presenta también este año, pero por lo menos un poquito más preparados, y creo que todos estamos rescatando gran parte de eso que nos va a permitir superar, desarrollar este modelo superador, ¿no? Integrando al menos el manejo de parte de la tecnología para enriquecer los procesos y empezar, sí, dejando aquel modelo positivista del siglo XX y llevar a los chicos hacia dejar aquello que queríamos. No googleen, copien y peguen, sino investiguen, comparen y argumenten cuando van a presentar desde diferentes fuentes. Creo que nos vimos todos los docentes enfrentados a un modelo sin anestesia, que ahora el desafío es poder, como decías bien Verónica, acompañar a los colegas que están en el aula para que eso se integre a la práctica diaria, ¿no? Y no haya sido solo por la situación de emergencia del año pasado. Ahí está, claro. Que la nueva normalidad sea esto, ¿no? Que yo puedo estar trabajando hasta con un alumno de otro país, porque puedo estar investigando sobre una misma situación. Puedo estar Exacto. trabajando con otro par de otro barrio donde los problemas sean otros. Pero en esto de que no es que porque yo no estoy en ese lugar, mis problemas no me importen o si el otro no puede, sino poder generar la empatía, ¿no? Entonces, seguramente aquellos compañeros que no pudieron dar el paso van a querer rápidamente, porque eso está estudiado, no por mí, por
investigadores de mucho tiempo, que la cultura tiende a volver hacia atrás, por algo el docente hay un gran porcentaje de su enseñanza que va hacia cómo fue como alumno. Imagínense cuánto arrastramos en una profesión que elegimos, que terminamos enseñando algunas cuestiones de la alfabetización, por ejemplo, como la aprendimos como alumnos. O sea, miren el tiempo que lleva a mover una estructura mental, emocional, y por eso, bueno, hay analizadores que nos van hablando de las capas, de la cultura, de lo que podemos ver. Pero me parece que lo importante acá no es decir, bueno, yo no puedo que lo haga el otro porque el otro está más formado, sino tratar de acompañar, tratar de acompasar, de que todos tenemos algo valioso para aportar y construir. Y cuando yo no lo sé, seguramente mis alumnos, y por eso hablamos de esto de la empatía intergeneracional, ¿no? Tal vez el alumno me pueda, al docente, esto del lugar del saber, ¿no? De lo que hablaba del poder de Foucault, ¿no? Que, bueno, eso también ha sido derribado, ¿no? Y eso no nos hace menos docentes. Eso no nos hace perder nuestro lugar. Nadie nos va a quitar nuestro lugar, porque nuestro lugar es una construcción que la hacemos nosotros desde el propio rol. Lo que tenemos que pensar que tenemos otras variables para traerle más oxígeno a nuestras propuestas de aula, a que yo tengo que seducir, convocar, interpelar, provocar, en el otro, pero no de un modelo externo de transmisión, sino de un modelo interno de la propia persona que va a tener que construir sus propias verdades. Bueno, es muy interesante lo que tú dijiste creo que lo llamaste rituales. En Sí. nuestro equipo nos pasó que cuando surgió la virtualidad, hubo docentes que, bueno, Enrique, sabes a quién me refiero, hubo docentes que practicaron con el pizarrón detrás para trasladar el aula como la tienen concebida a lo virtual. Entonces ahí hubo que acompañar y mostrar que obviamente no era reproducir el modelo aula en la computadora, sino que se nos abrían otros espacios. Y eso depende de cada uno, porque hubo otros docentes que inmediatamente crearon el espacio con mucha más libertad y con mucha más, bueno, creatividad, por decirlo de alguna manera, o más conocimiento también de lo que es lo digital. Pero eso de los rituales, el pegarse al cuaderno, al libro de texto, al pizarrón, y a tantas cosas que la tenemos de nuestra propia escolarización. Sí, por algo somos la única profesión que permanece por los siglos de los siglos. Está esa anécdota que se dice, ¿no? Que si un cirujano entrara hoy a un bloque quirúrgico de 1900 no podría operar, pero un docente entra en un aula del siglo XXI y seguramente la estructura y la configuración la puede percibir y podrá tener algunas cuestiones del lenguaje, algunas cuestiones no sabidas, pero seguramente que el acto de enseñar lo hace. Y acá lo que a mí me gusta tirar al aire para reflexionar también, que en esto de los protocolos también estamos cambiando algunas cuestiones, que estamos yendo a esto de la fragmentación, de la burbuja, de cómo distribuimos el mobiliario. Entonces, saber que podemos salir del aula para recuperar la ronda, para recuperar lo grupal, para recuperar los espacios, porque si no vamos a volver de vuelta a lo mismo, la frontalidad, el pizarrón, la nuca, todo aquello que nos llevó tanto tiempo derribarlo, y que hay personas que están muy cómodas en ese lugar. Entonces, creo que también tenemos que estar atentos, por eso digo que hay que estar muy atento, hay que ser muy consciente, hay que estar muy atento a esto de lo emocional, ¿no? De promover. Pasó el año pasado cuando volvimos a la presencialidad, el gran silencio que había en las aulas, porque nuestros alumnos se habían desacostumbrado al diálogo desde ese lugar, tenían otras formas de comunicarse, o ninguna, y aislados solos con un dispositivo. Entonces, por eso les decíamos del valor del lenguaje, ¿no? De recuperar ese lenguaje que además atraviesa lo corporal, ¿no? Esto que no es solo lo que yo digo con la palabra, sino que lo que digo con lo no verbal, ¿no? Este lenguaje no verbal que hay que empezar a atenderlo, en lugar de la mirada, en lugar de la empatía. No puede estar el abrazo,
pero hay otras formas, además hay que recuperar, nuestro rostro tiene ahora una barrera que es el tapabocas, ¿no? Y ahí se ha perdido la sonrisa, pero tenemos otro elemento comunicador impresionante como es la mirada. Y nosotros tenemos que también trabajar con nuestros maestros la mirada. Trabajar ese lugar de la mirada, el diálogo íntimo, el diálogo personalizado. También pensar y preguntarnos, ¿para qué voy a hacer esta propuesta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi situación de enseñanza? ¿Qué es lo que espero que aprenda mi alumno? ¿Cómo voy a evaluar lo que aprendió? Lo voy a evaluar desde la integralidad, porque si no volvemos a quedar desde lo discursivo y en los hechos volvemos a buscar lo mismo, la producción de texto y la evaluamos de tal lugar y generamos todas las condiciones para que el otro tenga que decir algo valioso. Es interesante la propuesta como para que el otro le estoy habilitando a que pueda escribir sobre situaciones. ¿No será que escribe en otros soportes? ¿Será necesario pedir la cantidad de cuadernos que pedíamos antes, con aquellas mochilas que pesaban kilos y las familias que están preocupadas si el presupuesto le da o no les da, y después rendir cuentas si usé o no usé el material que les pedí? No, saquemos todo eso. Capaz que hay cuadernos digitales, capaz que hay escritorios donde hay un universo del estudiante que lo tiene allí, capaz que hay portafolios que van trabajándose, y hay otros dispositivos para trabajar portafolios profesionales, los propios docentes. Las formas de planificar. No vamos a poder hacer planificaciones trimestrales. Vamos a poder hacer recorridos y hojas de ruta semanales, con algunos objetivos orientadores mensuales tal vez, porque no vamos a saber qué va a pasar en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quiénes van a venir, quiénes no van a venir, pero no importa que no vengan, porque si nosotros logramos no generar esa dicotomía entre lo virtual y lo presencial, y que el docente lo vea como una sobrecarga, sino que es un circuito, un itinerario de enseñanza y un circuito de aprendizaje, entonces no importa en el lugar que estemos, sino el hecho educativo va a estar por la situación de enseñanza, por la relevancia que tenga esa consigna, por lo provocador que sea ese hecho educativo, por la autonomía que le genere al alumno. El trabajar los tiempos con los alumnos, ¿no? Darle una agenda y una consigna donde tenga que ser cumplida en determinado tiempo. ¿Para qué? Para que él mismo empiece a autogestionarse. ¿Qué etapas y qué pasos y qué procesos deberá ir haciendo para poder cumplir con el objetivo? Ese también puede ser un camino. María, te escuchamos. Está muteada. Habilita el micrófono. Ahí, no, ahí. Que lo importante, me encanta escucharte y me parece fundamental siempre que escucharte, y vos estás transmitiendo, por eso el valor de la palabra y de lo gestual, que estás convencida de lo que decís. Yo creo que a eso tenemos que apuntar como en las salas y bueno, y como colectivo, ¿no? De poder generar en el otro, poder, no que crea lo mismo que nosotros, pero sí poder mover un poquito, ¿no? del lugar, que por ahí, no sé si Marta o Enrique dijeron también del tema de estar a veces en lo cómodo, ¿no? O sea, de que hay lugares porque lo conocemos más, y como ustedes dicen, las biografías escolares y todo lo demás, que nos sentimos más cómodos. Entonces, claro, sigamos así. Y lo otro, con respecto a lo que tú también decías, Verónica, yo creo que la enseñanza y el aprendizaje, por eso no podemos hacer planificaciones a largo plazo, si nosotros le damos al niño el espacio y el lugar, es junto con él que planificamos, pero claro, ahí entra todo lo del poder de Foucault, bueno, todo lo que, la teoría que manejamos, pero sin duda es que dejar al niño crear es lo más fabuloso, ser partícipe y activo de su propio aprendizaje, para nada te quita el rol docente, obviamente lo que tú dijiste, y bueno,
La idea es poder llegarle a los colectivos, ¿no? Que no es fácil. A veces no es fácil y bueno, pero lo importante es que nosotros estemos convencidos para poder, como yo decía hoy, que escuchándote, Verónica, se nota eso. Y eso está genial, es genial como lo transmitís, porque realmente, o sea, ayuda a pensar y bueno, y a ver otras formas por ahí. Bueno, gracias María. Sí, lo del codiseño es muy importante. Por eso, si este espacio es valioso, la idea es profundizar en otro encuentro algunos dispositivos y algunos otros itinerarios que nos permita seguir construyendo juntos. Sí, o sea, estoy convencida y desde el hacer, no desde la teoría, más allá de que algunos teóricos han acompañado mi proceso, pero es desde el territorio, es desde el hacer y desde el compromiso con la educación que tengo y bueno, y por ahí es que intento, no son verdades absolutas, porque no pretendo eso, sino poder pensarnos y repensarnos en un comienzo de año donde todos estamos preocupados por diferentes situaciones. Colmar las expectativas de los padres, atender a las situaciones de los alumnos, pero también atender a las situaciones de los docentes, porque los docentes son personas, tienen una familia, también están atravesando por conflictos, por problemáticas, por desafíos, y también tienen que sostenerse como madres, como padres. El mundo, el universo docente es un universo femenino, entonces ahí tenemos la mujer, la jefa de hogar, hay una cantidad de cosas por sostener, pero yo creo que desde la empatía, desde el desarrollo de lo vincular, desde el desarrollo de la persona, desde el poder ser un buen lector de la realidad, y por eso digo de que una buena comunicación, que también me gustaría poder profundizar en eso a posteriori, ¿no? Esto de trabajar en clave de autonomía y autorregulación, de evaluación y coevaluación, de pensar en el desarrollo del capital humano y del capital social que yo tengo en cada una de las instituciones, pero trabajar con alianzas, porque si no, nuestra realidad nos deja miopes, nuestra realidad no es el mundo. ¿Ah? Y después, en este siglo XXI, algo que aprendí con Rebeca Nijovic en un curso de práctica reflexiva que hicimos, y la primera frase que nos dijo fue: hay que suspender el juicio, y al final del recorrido de aquella formación me di cuenta que era muy valioso, porque esto de, no sé María si está cómodo, capaz que está muerto de miedo, capaz que no sabe por dónde arrancar, capaz que es un lenguaje tan alejado, la brecha es tan grande entre sus saberes y su biografía y de lo que esperamos de él, y lo mismo le pasa al alumno. El alumno violento, el alumno disruptivo, el alumno apático, el alumno, todo eso, ¿no será parte de ese miedo que tiene, de esa imposibilidad de sentir que no va a poder? Por eso el trabajo con la autoestima. Por eso me parece que la educación emocional es más que hablar si estoy feliz, triste, qué pasó, qué no pasó, qué me falta o qué tengo. Creo que la educación emocional es otra cosa, es construir habilidades socioemocionales desarrolladas en nuestros alumnos desde una construcción interna, internalizada. Tiene que haber el silencio, tiene que estar la respiración, porque esa es una forma de estar en consciente, no es una carrera loca por hacer sin sentido. Y el docente también, porque el docente cuando volvió a la presencialidad quería enseñar todo. Y enseñar todo no es lo di, lo di, lo di. Yo no di nada, porque si yo di, no enseñé, yo transmití. Y la transmisión no es educación. Entonces, tenemos que pensar y repensarnos, pero creo que estamos en un lugar maravilloso de innovación, donde vamos a dar un salto cualitativo, y es la innovación, la profesionalización de cada uno de nosotros desde nuestros lugares, y ayudar a otros a también dar ese salto, a que no elijan irse o elijan el no y la barrera de cerrar la puerta del aula para sobrevivir a esto,
esperando cuándo voy a poder volver a ponerme la túnica y volver a poner la frase en el cuaderno y volver a corregir de la misma manera y volver a mandar la cantidad de actividades y los deberes y todo lo demás. Creo que tenemos que aprovechar el cambio para ir a un modelo superador que es de innovación, de creatividad, de sentirnos libres y flexibles y creativos. Y los docentes somos creativos, pero los rituales nos pesan. Eso que decía Marta me pasó, un mes la maestra ponía la pizarra en la casa, el florerito, la túnica, y ahí era cuando empezaba a enseñar. Y eso me llamó a pensar en estas cuestiones, cuánto pesan los rituales en nuestras instituciones, ¿no? Y en los padres, no dejo a las familias afuera que nos interpelan por los rituales. Nos están mirando con lupa también. Entonces, ¿cuánto hay que trabajar con los padres todas estas cuestiones también? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hay un libro que está hecho desde la mirada psicopedagógica de una psicopedagoga argentina, que es Alicia Fernández, sí, que creo que se llama Los idiomas del aprendizaje o del aprendiente, sí, que está muy interesante, porque muestra cómo cada uno aprende de una manera, pero cómo también la manera de que cómo enseña el docente marca cómo aprende el alumno, si es que aprende o si es que no aprende. ¿Y por qué no aprende? ¿Por qué no aprende? Exactamente. Yo integraría el por qué no aprende. Nosotros venimos en un momento donde hay que pensar la bienvenida, hay que pensar la presencialidad, hay que pensar las promociones diferidas, hay que pensar los niveles de competencias. Digo, es una gran responsabilidad, pero hay que hacerlo con cuidado, tomándonos nuestros tiempos, no haciendo juicios, creo yo, categóricos, porque no somos los dueños del saber. Ustedes piensen, si a nosotros nos evaluaran como nosotros evaluamos a nuestros alumnos, nos iríamos deprimidos para nuestras casas y muchos no volveríamos al lugar de trabajo. Entonces, empatía, vínculo, comunicación, generosidad, trabajo colaborativo, no verdades absolutas, repensar el contrato didáctico, no alinearnos a frases hechas que quedan muy bonitas, pero que en el hacer se contradicen. Un aporte, Verónica. Dale. En línea con esto que estás diciendo de repensarnos como nuestros propios alumnos y los desafíos que les enfrentamos, algo anecdótico prácticamente que nos pasó en el día de hoy. Tuvimos una jornada virtual de capacitación a todo el equipo en el manejo de herramientas digitales. Fue interesantísimo escuchar comentarios como, ¿nos van a poner nota por esto? Porque yo ya me fui a examen. Y estábamos en el puntapié, ¿no? Largando. Fue vivenciarlo desde ese lugar, cómo trasladamos ese enfoque, porque manejamos con total soltura los contenidos que queremos que los chicos aprendan, pero cuando estamos enfrentados a situaciones nuevas y vivimos en carne propia el ser alumno, por ejemplo, ahora aprendiendo cómo manejar el Google Drive y cómo manejarte haciendo citas en el Google Calendar o compartiendo calendarios con los alumnos para que ellos puedan visualizar desde el formato digital la planificación o las pruebas que queramos poner. Y era desafío interesante vernos los adultos manejando, enfrentados a las situaciones de incertidumbre que te genera, porque nos pusieron desafíos, hicimos ejercicios, claro, y todo lo demás, y es realmente, creo que es una buena, la comparto con los demás compañeros acá porque creo que es una buena estrategia para poder vivenciarlo y no ir solamente con el discurso, ¿no? Claro, enfrentarnos a situaciones de aprendizaje. Y si hiciéramos un desafío de robótica, de programación, exacto, alumno, docente, ¿aceptaríamos que el alumno nos ponga nota a nosotros? ¿Y por qué no? ¿Ah? Pero seguro que vamos a andar ahí. Entonces, lo que tenemos que entender, que todos siempre tenemos algo que sabemos que lo podemos aportar, algo que decir, que no es la verdad absoluta ni el saber está solo en manos del docente,
sino que hay muchos lugares donde ir, pero lo que hay que hacer es esa gestión del conocimiento que hablábamos en el encuentro del Zoom anterior, ¿no? Que estaba en la PPT. Es muy importante gestionar ese conocimiento, porque no todo lo que se dice es verdad. Entonces, ¿cómo yo construyo el pensamiento crítico y las habilidades en mi alumno para que pueda determinar y discernir qué es lo que realmente, y cómo confronto para poder ver qué es lo que realmente puede ser una verdad, o puede estar, o son puntos de vista sobre una misma hecho, objeto de conocimiento o lo que sea. Y lo mismo con los docentes, ¿no? Entonces, me parece que irnos pensando en estas cuestiones. Yo agradezco a muchos de los que están escribiendo, que agradecen, que quisieran otros encuentros, decirles que si a ustedes les parece valioso, en 15 días, en este mismo horario, y hay mucha gente que no pudo entrar, voy a investigar por qué, porque no sé qué les pasó, que escribieron a mi celular, pero para poder ir desgranando esto que hoy iniciamos muy general y ver, bueno, cómo se hace esa gestión en clave estratégica para el desarrollo de las capacidades institucionales, cómo se gestionan los proyectos en clave de competencias, cómo se trabaja el liderazgo y el liderazgo distributivo, la diferencia entre una comunidad de práctica y una comunidad de aprendizaje, qué valor tiene el capital humano y el capital social en cada una de nuestras instituciones, qué proyectos pedagógicos y didácticos puedo gestionar en estos nuevos escenarios, cuáles son los paradigmas, cuáles son los valores, cómo es la planificación estratégica y la operativa, cómo entra la agenda, el tiempo y el espacio en estos nuevos escenarios, cómo manejo la autonomía y la autorregulación y cómo la promuevo en nuestros alumnos como una formación, cómo genero nuevas formas de mirar la evaluación y nuevas formas de concebir la evaluación, la comunicación organizacional y los proyectos de investigación. Siempre tratando de ir hacia esa Agenda 2030 de la sostenibilidad, sustentabilidad y el desarrollo humano. Bueno, compañeros, yo agradecerles muchísimo. Quedan 5 minutos y yo me callo. Perdón, y ustedes hablan. Sí. Verónica, desde Rivera te habla la directora de la Escuela 96 de Rivera, Mari. Buenas tardes para todos. Me ha gustado todas las reflexiones y lo que has estado hablando, y estoy de acuerdo con los compañeros, lo que han planteado, lo que han reflexionado, pero también me gusta y me llama mucho la atención, y hace muchos años que trabajo como docente en un contexto, es el que tú decías, que no solo esa vulnerabilidad que uno piensa solo desde el que tiene poco, que tiene menos, esas dificultades, sino que hay muchos otros tipos de vulnerabilidades, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, que no es solo por el hecho de no tener o de carecer o de vivir en un asentamiento, ¿no? Sino de que no puede enfrentar la dificultad, tiene dificultad para aprender algo, ahí ya está ese concepto de vulnerabilidad, ¿no? Y pienso que eso lo tenemos que redescubrir y ver con nuestro colectivo docente. Creo que eso es muy importante para poder partir desde ahí ese diagnóstico, ¿no? Sí. Uy. Mari, sí, sin duda, y les pido a quienes no conozco, que no tengo sus contactos, que si quieren poner el mail para recibir la próxima invitación. Es muy importante, Mari, lo que decís, y además a la luz del nuevo comunicado, por lo menos para Uruguay, de la hoja de ruta y el comienzo del 2021, donde empieza a trabajarse una línea de intervención que es sobre la vulnerabilidad. Justamente pero sobre eso, ¿no? En otro contexto, hay que estar atento, por eso digo, los docentes hoy día tenemos que estar cada vez más atentos y conscientes para no irnos a otros paradigmas, para no perder el camino, y poder deconstruir cada palabra de los documentos, pero a la luz de estas nuevas concepciones y de los propios significados. Tenemos que acordar significados, porque cuando se nos diga, llamen a los más vulnerables, ¿más vulnerables? Sí, pero
¿Para quién? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, esas son las cuestiones por las cuales hoy estamos acá poniendo el pienso en este espacio, que bueno, que busca eso, busca poder estar atentos, más conscientes, y bueno, y deconstruir cada una de las palabras para darle un nuevo sentido. Y sí, con respecto a eso también pienso que esa parte que decías, de rescatar, de inculcar en nuestros niños, en nuestros alumnos, y como que ya sería, no sé si educarlos o ayudarlos para la vida. Porque es esto lo que nos ha, implicarlos, porque es esto lo que nos ha, esa sería la palabra, implicarlos. Implicarlos, exactamente, con esas actitudes, esos comportamientos, que realmente los ayude y los haga, como no sé si sería a aprender y a situarse, ¿no? Y poder después superar las dificultades, porque es desde ahí que ellos van a superar las dificultades, ¿no? Sin duda. Y que no es tan fácil. Sin duda, y además esto va a ser una integralidad, el aprendizaje es algo integral. No aprendemos como una máquina que lo que aprendí hoy lo apliqué hoy, sino que eso tiene que hacer sentido con mi propia biografía y la capacidad de aplicarlo a nuevas situaciones. Ese es el gran desafío que tenemos. Estamos en el último minuto, yo les agradezco muchísimo la confianza, el estar. Si les parece, en 15 días, el 24 de febrero, 18:30, les va a llegar la invitación, esto va a quedar grabado, después no soy muy buena, ahí sí que los alumnos me tienen que poner nota a mí, para ver dónde se sube, aprenderé a subirlo a YouTube, pero lo que tiene el Zoom es que nos permite grabarlo. Y sí, vamos, María propone un poquito más tarde, vamos como que allí arrancando, vamos a dejar como un horario fijo, pero creo que por la dinámica vamos a hacer siempre como dos, uno para plantear algunas cuestiones, yo voy a volver un poquito con la presentación porque algunos aspectos quedaron muy sobrevolados, y para empezar a profundizar en lo que ustedes les vaya interesante también intercambiar, porque por algo es un conversatorio, para que sea un espacio de intercambio entre todos. Muchas gracias, Verónica. No, gracias a ustedes. Intenté copiar todas las direcciones. Gracias, Verónica. Muchas gracias a todos. Gracias.